RTP. Está con nosotros John Alexander Campuzano Vázquez, economista, docente de la Universidad Técnica de Machala. Vamos a hablar sobre el financiamiento del país, cómo se estimula el crecimiento económico y el empleo. Bienvenido a la mañana en RTP, economista Campuzano. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. A las órdenes. El gusto es de nosotros, hablemos de economía. Ya estamos cruzando los últimos meses de este año. ¿Cómo usted, primero quiero iniciar, cómo usted ha visto el comportamiento fiscal? Sobre todo porque desde el Banco Central, después del tercer trimestre se habló de un crecimiento. ¿Este se ha venido sosteniendo en este año? Bueno, el Banco Central está dando unas cifras bastante interesantes que pueden ocasionarnos un despiste dentro del manejo económico. Ese crecimiento interanual de casi de 3 puntos es interesante producto de justamente algún comportamiento de pago del gobierno y unas actividades que son casi inerciales, ¿no es cierto? No podríamos todavía asumir que hay una mejora por los convenios internacionales o por los acuerdos que ha estado haciendo el presidente, sino que es producto mismo de cambios en el precio de los commodities que tenemos en el país. Cerraremos a la final con una tasa de crecimiento por encima del 2%, porque este último trimestre o del año es muy importante en ventas, y entonces eso va a tirar para arriba el porcentaje de crecimiento presentado inicialmente por el Banco Central. Pero lo cierto del caso es que no podemos ver todavía, aquellos que estamos revisando la economía, un modelo económico cierto. Estamos viendo actividades fiscalistas, básicamente, donde un presupuesto se enmarca con déficit y es poco probable que pueda haber en la cabeza del presidente o unos ministros a su cargo una idea de un presupuesto superavitario. Eso es casi inimaginable en el Ecuador. Nos hemos acostumbrado a vivir con presupuestos en déficit y sobre eso financiar año tras año con más deuda que tira la pelota hacia adelante con el gobierno que inicia. No hay una política seria respecto a cubrir un déficit que además constitucionalmente ata a muchos mandatarios con lo que es el presupuesto en educación y salud, que crece inercialmente por mandato constitucional. A ver, pero en los últimos años, y esto con base a las cifras que se dieron, incluso con comentarios de protestas prácticamente contra lo que se vino o lo que se vio con una merma eh, en el, en el presupuesto del Ministerio de Salud. Yo le consulto, ¿cómo equilibrar las cuentas aquí? El gobierno hace de alguna u otra forma tratar de cumplir con multilaterales, porque al final del día no es que estamos cumpliendo con únicamente Estados Unidos, sí, es nuestro mayor acreedor, pero tenemos que pagar las cuentas, o sea, no podemos dejarlas sin pagar. ¿Cuál es el punto de equilibrio que tendríamos que tener? Trata de disminuir gastos corrientes, trata de alguna forma, o por lo menos así lo ha anunciado, hay una intención de mejorar el gasto en lo que usted ha indicado específicamente, que es educación y salud, los gastos más fuertes que tiene los presupuestos de las carteras de Estado, y trata de también pues ajustar el tema de los subsidios. Aún ese tema es algo que sigue siendo bastante político y preocupante para ellos en el caso de que se calienten las calles. Y ahí es la pregunta, ¿dónde y cómo hacer el punto de equilibrio para comenzar a disminuir ese déficit fiscal que lo único que hace es crecer y no disminuir? Bueno, es que tratar es muy bonito usado en el argot político, cuando uno trata, pero tiene que mostrarlo con cifras contundentes. El hecho de bajar de 20 a 14 ministerios es una imagen muy buena que presenta el gobierno, pero el problema es que en el momento de lograr esa reducción, nos caen encima los meses, nos caen los años y volvemos a foja cero. Mire que no se puede cerrar ya más de un tiempo, ya algunos años también. Y por eso también tenemos a Ferrocarriles del Estado que han estado con 4 o 5 años esperando el cierre. Es decir, las buenas intenciones están empedrado el camino al infierno. Lo que pasa es que los políticos temen decir la verdad. Y la verdad es la única que va a permitir poder ajustar este desequilibrio fiscal. No podemos seguir gastando con la idea de que más plata en educación, que más plata en salud, simplemente corrige los problemas que llevan décadas. Tiene que haber indicadores de calidad. El presidente cuando inició dijo que iba a trabajar con KPI, que son indicadores de gestión. Sin embargo, hasta ahora podemos ver los KPI cómo han ido mejorando en los ministerios.
Entonces, si queremos cerrar esa brecha, tenemos que hacer un plan de por lo menos 5 a 6 años de poder encontrar un superávit fiscal primario. Es decir, tenemos que comenzar a ver las cuentas no al revés. En el sector público primero usted mira los gastos y después ve cómo financia. Hay que tener un manejo del sector privado. Primero los ingresos y después los gastos. Y eso nos ha ocurrido en el país porque el populismo y los presidentes eternos en campaña parece que se ha pegado mucho en la piel de quienes llegan al poder. Es decir, estar en permanente campaña y no tomar las decisiones que son drásticas. En el sistema de salud no tenemos los indicadores clave. Por ejemplo, tenemos un gasto que crece por medicinas, pero no sabemos cuánto es el consumo de medicinas promedio por persona, qué tipo de enfermedades son las que más demandan, cuánto es el gasto por hospital. Es decir, tenemos que trabajar con cifras, no solamente decir que el sistema de salud necesita más dinero, necesita más médicos. En el sistema educativo se nos dice que tenemos más necesidades de más maestros, pero ¿qué pasa con los maestros que tenemos? Van a ser evaluados, se nos viene diciendo que van a ser evaluados hace mucho tiempo. Y así podemos hablar de muchas otras instituciones. O sea, si queremos realmente generar un crecimiento sostenido, hay que las finanzas transparentarlas. Y eso no les gusta mucho a los políticos. Y como no les gusta mucho a los políticos, quería que usted analice lo siguiente. El Ecuador sigue creciendo y expandiendo su deuda interna y externa. No la logra amortizar. ¿Hay alguna posibilidad de lograr amortizar para que se cree ese superávit primario del sector público? Mire, el dinero que se contrata con el Fondo Monetario, que en este momento es el multilateral más importante, que ya estamos por 5.000 y creciendo, porque me temo que el próximo año también, a partir de las cifras ahora que están bajando a 700 puntos del riesgo del país, se van a abrir nuevas posibilidades de financiamiento. Eso significa que ese dinero que va a ingresar, ¿a dónde va? ¿A gasto corriente, a pagar las contrataciones anteriores o a un redimensionamiento del Estado? Tenemos que apuntar a un redimensionamiento del Estado. Ahora tenemos algunas herramientas tecnológicas que pueden achicar, hacer un Estado más fuerte. Es el momento de comenzar a trabajar, por ejemplo, en tendencias como GovTech, es decir, tecnología a través de startups que permita mejorar los trámites del Estado. Estamos con la lógica todavía en este país de que hay que crear subsecretarías, direcciones provinciales y burocracia, que en realidad lo que hace es que el Estado comience a trabajar con más dinero y que tiene que financiarlo los contribuyentes. Por ejemplo, no quieren topar una cuestión que es fundamental. Los consejos provinciales es un monumento a la ineficiencia. Las gobernaciones en este país simplemente son puestos políticos. Hay que achicar por ahí la masa salarial. Y otra cosa, hay un temor a decir que CNT debe irse al sector privado, que las empresas públicas no constituyen sectores estratégicos como el sector indígena, como los sindicatos y como algunos políticos lo plantean. Por ahí hay que trabajar. El detalle es que cuando dejamos de ir a elecciones, cuando nos concentramos realmente en lo vital que es generar oportunidades para más emprendimientos. Los sindicatos piden más empleo, pero más empleo estatal, en lugar de pedir las condiciones básicas para poder trabajar desde la empresa privada. Ahora, entonces son algunas cosas que los gobiernos no quieren y este gobierno tampoco lo quiere ver así. Es decir, nos están planteando algunas cifras que son muy importantes. Ya lo mencionó anteriormente la conductora al momento de decir que estamos creciendo del Banco Central entre 2.9% anual, interanual. Es interesante, porque... Pero eso fue básicamente empujado por el crecimiento del precio del cacao, que ha aportado casi 3% sobre el PIB, simplemente la diferencia del tema. No hay otra maniobra que esa, es el único indicador que generó un margen de contribución bastante elevado, ¿no? Correcto, entonces estamos hablando de los commodities, son los que impulsan el crecimiento. Pero ¿cuánto la oferta exportable se ha diversificado? Ahora, lo que apuntala a la economía del país básicamente son los impuestos. No nos están generando las reformas tributarias porque no gustan mucho a los políticos, sino que están haciendo unos cambios en términos de cobrar un poco más. Ya no se sabe, la base se la están ensanchando tanto hacia abajo y no hacia arriba. Nos dicen que hay ineficiencia, pero el SRI hasta ahora permite que haya evasión fiscal. Entonces, por ahí no es el asunto. El asunto es que el dinero vuelva a los bolsillos de los ciudadanos, no que nos los quiten, para que un funcionario desde Quito o de alguna otra provincia pueda decidir a quién le vamos a dar subsidios, a quién le vamos a ayudar.
Hay que tomar el toro por los cuernos. En política es complicado, yo lo sé que es complicado, y los políticos como en este gobierno que tiene una oposición que es intransigente, que no es una oposición que busca crecer el país, sino volver a tomar el poder, es bastante complicado, pero algo hay que hacer. Y yo creo que la idea fundamental de esto es transparentar la función pública. Haciendo una Tiene que ser. revisión ya no de lo nacional, sino de la provincia del Oro y de la cuenca del Guayas, está marcándose claramente que gran parte del Producto Interno Bruto y la formación de capital se está desarrollando en este momento ya no en el sector petrolero, sino en los sectores agroexportadores. ¿Qué cree que debe hacerse en nuestra cuenca, el Oro, Guayas, Santa Elena, los ríos, etcétera, etcétera, para lograr una sincronía del desarrollo? ¿Qué piensa usted, economista? Mire, los sectores productivos aquí en la provincia del Oro se mueven con o sin gobierno. El sector acuicultor, el camaronero, no ha necesitado de las ayudas gubernamentales, incluso cuando tuvo la mancha blanca lo hizo por su cuenta. El sector bananero, bueno, es un eterno pedigüeño, digámoslo así, de las ayudas estatales. Sin embargo, hay bananeros que lo hacen muy bien y se maneja casi inercialmente en la provincia del Oro. Lo que se necesita es urgente revisar esa contratación, esa ley de contratación pública que realmente perjudica el trabajo. Es muy complicado generar más empleo cuando usted encuentra que contratar a una persona se convierte en un dolor de cabeza. Yo creo que hay que pensar en esa cantidad de jóvenes que pueden ayudar a un sector que es el sector terciario, el sector de servicios, que todavía tiene mucho que crecer en la provincia del Oro. Los otros sectores, por ejemplo, el de impulso a la minería, necesita urgentemente una inversión privada para una autopista que permita conectar directamente la zona minera con el puerto, que ahorita es complicadísimo. Y también es necesario, a pesar de las circunstancias de inseguridad que vive en el sector de la provincia del Oro, se sigue produciendo. Hay algunos elementos que configuran una actividad pujante. Sin embargo, necesitamos también la seguridad, como en el resto del país, se haga presente. Hace poco aquí en la provincia se han dado algunos hechos muy lamentables y eso impide que crezcamos aún más como se debería hacer en un ambiente de tranquilidad. Pero se olvida quizás uno de los factores más importantes, los niveles de contaminación de los ríos. ¿eh? Al inicio había contaminación por químicos y ahora tenemos, digamos, por la química agrícola, y ahora tenemos la minera con un peso terrible sobre la cuenca de los Jugones, que es la cuenca principal que nutre a la provincia del Oro. Bueno, eso ha estado no de ahora, desde mucho tiempo atrás. Por eso le puse eso, cómo abordamos ese problema que afecta la productividad de todo el sector. O sea, una contaminación de río puede destruir todo ese ecosistema. Anteriormente se presentaba en menor proporción y hoy con la inseguridad y el control que hay de grupos delictivos de la minería, es muy complicado que, por ejemplo, la Agencia Regular de Control Minero, ARCOM, pueda hacer realmente su trabajo. En este caso, el sector público ha tenido un malo, pésimo o inexistente control de la contaminación. ¿Qué hacer? Bueno, había que generar algún mecanismo desde el sector privado, de la ciudadanía, que pueda impulsar una presencia más fuerte de quienes deben controlar esto. El sector minero ilegal básicamente es el que más destruye. Y sobre el sector minero ilegal tenemos grupos políticos que lo auspician. El sector indígena, por ejemplo, no quiere que se topen zonas de contaminación en la Amazonía. Y en el sector aquí costa, en esta parte de la provincia del Oro, hay también grupos de delincuencia organizada que son los que impiden que realmente se haga el control. Entonces debe haber una participación más fuerte por parte de las Fuerzas Armadas para que controlen eso con los técnicos encargados según la legislación que tenemos en este momento. Pero el tema es complicado. Había también algunas denuncias en el norte del Perú con respecto a las aguas abajo del Puyango, Tumbes, Catamayo, Chira, que están contaminadas y que esos productos en el norte del Perú, estamos hablando de Tumbes, Piura, reciben esas aguas y que son productos que eventualmente vuelven al país vía frontera. Ahí es un tema delicado, pero ahí tienen que muy delicado y que hay que abordarlo. A veces seguimos pensando que siempre va a salir riqueza del suelo, pero si no la protegemos las aguas, ahí sí estamos altamente complicados. Le agradecemos. Estimado amigo, somos un país medio bipolar, porque
Y lo digo así, somos un poco bipolar, porque por un lado estamos pidiendo que se combata la delincuencia, por un lado estamos pidiendo que se cumpla la ley, y por el otro lado estamos pidiéndole, por ejemplo, a los jueces que duden de un delincuente que es capturado 3 veces, porque dice que bajo la presunción de la inocencia, aunque lo capturen 4 veces, todavía hay que darle libertad. Entonces, los grupos criminales se encargan de utilizar la ley y aprovechar la ingenuidad o tal vez la maldad de esta gente que utiliza el derecho para poder auspiciar sus ideas afiebradas respecto a una sociedad idílica. Entonces, ese es un grave problema que tenemos en el país, que somos bipolares en algún sentido, queremos lo mejor, pero también nos ponemos el pie para caer. Economista Campuzano, muy agradecido por su presencia aquí en RTP. Muchas gracias a usted, estamos a la Un gran día. RTP